En Geolink 4D, topografía de calidad. Lo que hice fue lo siguiente, digamos que hice la inicialización, la hice a cielo abierto, aquí en el eje de la vía, los 300 segundos, y los puntos de chequeo tomé punto borde vía, ¿sí? Punto borde vía, muro, cuando vean la descripción de muro es este muro, cuando vean el otro muro es este, cuando vean el poste es este poste, cuando vean que diga un código torre es este punto, ¿sí? Que está bajo esta torre, cuando vean intersección de muro, espere, es este muro aquí, que es la intersección de este muro con este, bueno, no, el Street View no me permite ir hasta allá. Y cuando vean árboles, es un árbol de pumarroso, espere, lo hacemos bien. Este muro es aquí, y acá, que tiene harto efecto multicaminos. Cuando vean eje de vías, este eje, ¿sí? Quise ver qué tanto afectaba, digamos que ahí. Y cuando diga árbol, es una prueba que hice aquí en unos árboles de pumarroso bien frondosos. ¿Qué son estos? Bueno, aquí estaban chiquititos, pero ahorita ya están bien grandes, ¿sí? Grandes. Entonces, esas son las condiciones de la prueba en ciudad. Entonces, bueno, lo que hice fue primero ordenar los datos. La verdad, les voy a compartir la experiencia de cómo ordené esos datos, porque sinceramente fue bastante complejo. ¿Sí? Entonces aquí digamos que los ordené de la siguiente manera. La base, ¿sí? Yo grabé como estaba generando N-Treat, es un formato RTCM, ya es un formato diferente que ustedes no han visto. Y pues el rover generé diferentes pues tipos de trabajos, ¿sí? Entonces los ordené de acuerdo con nombres: PPK bajo árbol, PPK N-Treat final, etc. Entonces, como recomendación, es bueno llamarle al archivo RINES o al crudo igual que el nombre del trabajo que uno, digamos, pues está haciendo en el Surveymaster, ¿verdad? Eso con el fin de tener un orden, porque realmente fue bastante complejo ordenarlos, me tocó ordenarlos por tiempo. Pero vamos a empezar a analizar uno a uno. Un PPK es como un RTK simulado, pero con el algoritmo del Compass, ¿sí? El RTK Engine es el Compass. Entonces aquí lo que yo hago es pues muy sencillo, crear un proyecto. Y el proyecto está en origen central. El tiempo es GMT-5 para que coincida con el registro que tomé con Surveymaster, ¿sí? Pues aquí están las coordenadas, el tiempo, el datum, ¿sí? Debe coincidir todo para que todo me coincida. Entonces, una vez que creo eso, subo las observaciones y empiezo a subir la base. La base, entonces la subo de la siguiente manera: le doy import files, static y le doy RTCM32. Entonces, de esa manera, el RTCM32 es mi base. Pero resulta que como esto es un RTK, no tiene observables, ¿sí? Entonces, cuando es de N-Treat, no tiene observables. Cuando es formato RTCM, entonces, ¿qué tuve que hacer? Subir unas efemérides. Realmente fue bastante complejo procesar esa de N-Treat. Entonces me descargué el navegado de una estación permanente cercana, que pues ustedes la conocen, que es de la red Galinet, la de Vivi. Entonces sirve porque es lo mismo. Realmente descargué el P, ¿sí? Entonces aquí lo subí como la efeméride. Entonces lo que hice fue usar las efemérides de otra estación permanente cercana. En este caso utilicé la de Galinet Vivi. Entonces ya con eso me queda el observable y la efeméride. Entonces estos son tres archivos PPK o tres pruebas diferentes que hice, ¿sí? Entonces la primera que hice, o analicemos la que realmente es la más fácil, que es PPK bajo árboles. Entonces aquí le doy, aquí pues uno le ingresa el nombre de la antena, clic derecho, antena dit, antena no sé qué, y AT360, ingresa en la antena, la altura de la base. Y una vez que se tiene esas, digamos, ingresos y ordenada la información, aquí nos va a aparecer de esta manera, ¿sí? Entonces yo lo que hago es voy a Dynamics Baseline, ¿sí? Ajusto los parámetros, le digo que cada un segundo, que la máscara de elevación 16 grados, mínimo de épocas 2, import rules mínimo 1 minuto. Y en observaciones, pues esto lo dejo, realmente la mejor opción que me dio fue esta, GPS L1, o pues se puede dejar en automático, no pasa nada, ¿sí? Entonces
Vamos a procesar pues primero, aquí pues si quiere podemos hacer el ejercicio desde cero. Vamos a subir, voy a borrar este, voy a borrar este y voy a borrar este. Entonces voy a subir un archivo, digamos, para tener un orden y ir analizando. Y aquí lo que hago es import dynamic files y le doy raw binary data. Entonces lo subo y voy a buscar el ppk bajo árbol. Entonces aquí ya está, le doy clic derecho, antena dit, y le digo que es la AT360 y le doy 1.052, ¿sí? Para llegar al centro de fase. Entonces aquí lo único que he hecho es subir, aquí le voy a Dynamics Baseline, como ya los parámetros ya los cambié, ya tengo máscara de elevación corregida y demás, le doy procesar, ¿sí? Entonces le doy ok, me voy y acá me dice que solo fijo un 30% de las fases y que tengo 3 puntos o marquillas. Entonces yo le doy clic derecho, ¿sí? Pero antes de visualizar eso yo debo ingresar la coordenada ajustada de la base. Entonces para eso me voy a ajuste, voy a observación, a station, y la station es esta. Entonces yo aquí en station constraint le doy aquí y lo que debo hacer es ingresar las mismas coordenadas que utilicé en el NTRID, no importa que estén navegadas. Entonces por ejemplo, yo tengo aquí unos archivos, ¿sí? Donde está la coordenada de la base y la del árbol, la que tomé con solución fija, ¿sí? 7 centímetros de solución fija bajo ese árbol, y esta es la coordenada de la base, la cual debo ingresar allá para que me coincida y pueda comparar los datos de NTRID versus ppk bajo árboles. Entonces aquí tengo 299, 645, empiezo a comparar, ahí está, mire, 299, 645, voy a mostrarle la lupa. Entonces 299, 645, 068, 119, apréndansela. Aquí hay un montón de ventanas, a ver, aquí está. Entonces 299, 645, ahí está, y 119, y la altura elipsoidal quedó definida como 451. Entonces aquí la tengo. Entonces una vez le doy constraint, esto está así, le doy constraint y le doy ok. Entonces de esa manera yo sé que ya la altura ha sido referida al centro de fase, es muy importante que ella refería al centro de fase. Y ahora sí le doy clic derecho a Dynamics Baseline y pues puedo configurar el reporte o mirar los detalles de procesamiento. Entonces los 300 segundos iniciales es con el fin de que él haga su primer solución fija. Aquí nos dice el número de satélites y aquí empieza fijo, 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 y aquí es porque ya resolvió las ambigüedades de manera correcta, pero esto es un punto que yo no grabé, sino que él mismo lo graba. Pero mire que aquí algo pasaba, ¿sí? Y de pronto yo tomé un primer punto, ¿sí? El P2, y quedó en modo single. Entonces, pero después él como que él mismo trata de fijar, vea, cuando yo estaba bajo el árbol, el punto del árbol es el P3. Pero entonces yo cada nada que hacía, salía y entraba al árbol con el equipo, y mire que él mostraba aquí fijo, justamente si yo sé que si pongo estas coordenadas me va a dar pues a cielo abierto, ¿sí? Cuando yo salía y entraba para hacer el ejercicio para ver qué pasaba, y efectivamente mire que habían fix, pero volví a entrar a los árboles y single, volví a salir y fix, como si fuera un RTK. Pues yo entonces me dio curiosidad y dije voy a replicar el ejercicio que uno hace de entrar y salir a los árboles y mirar, pero miren que bajo el árbol al principio no fijó y dio flotante. Entonces por ejemplo aquí me dice que el error medio cuadrático es de 3 metros y estas son las coordenadas, vamos a compararlas, ¿sí? Ya sabemos que tiene 3 metros de error y pues que dio flotante. Entonces aquí tengo 360, 807 y aquí tengo 363, 247, significa que tengo 3 metros de error, lo que me dice aquí. Ahora tengo 091, 621 en la y tengo 093, 336. En altura elipsoidal tengo 452, 376 y aquí tengo 448, como 3 metros de error más o menos los que me decía el software. Es decir que la prueba de ppk bajo árbol, pues digamos que ya sabemos que no es el mismo RTK Engine que utiliza el Compass versus pues digamos que el RTK. Ya vemos que el RTK sí es más consistente, más poderoso, más
digamos que es mejor. Por lo menos esa prueba bajo árbol, ese pumarroso en modo PPK, digamos que no la ha logrado fijar. Bueno, ahora vamos a hacer el otro archivito, ¿sí? Ya analizamos el de bajo árbol, ya les mostré cuál era, y vamos a subir otro archivo. Hice varias pruebas con el fin de mirar el performance del PPK. Entonces aquí importo la ficha, las datas, y le doy raw binary data, pero ya no voy a chequear el del árbol, sino por ejemplo voy a chequear aquí es que hice varias. Bueno, voy a chequear esta, por ejemplo, creo que esta fue de las primeras que hice, ntreat ppk, y resulta que a mí se me cortó el archivo, se me salió la aplicación, y pues aquí entonces está la continuación del primer archivo. Entonces hay que tener mucho orden con eso, ¿sí? No hay que salirse de la aplicación, porque cuando uno se sale es que se corta el archivo. Entonces cometí ese error, pero bueno, ahí va uno mejorando los procesos de campo. Entonces no hay que salirse de la aplicación. Entonces le da uno a abrir, ¿sí? Démosle a abrir a este, ¿sí? Y aquí lo mismo, mire que hasta le cambié el nombre del archivo, pero ese tenía otro nombre. Yo lo que hice fue ordenarlos y cambiarles el nombre. Entonces por ejemplo, aquí yo lo que hago es antena div, le cambio pues a la AT360 y le pongo .052 para llegar al centro de fase. Le doy procesar porque ya tengo mis parámetros, entonces le doy procesar, le doy OK, y aquí pareciera que no hubiera hecho nada, pero sí, aquí aparecen 5 marquillas y fijó un 78% de los datos tomados. De las 351 épocas fijó 275. Aquí le doy Details of Processing, y entonces aquí yo empecé como single porque son los primeros puntos, pero la aplicación en ese momento a mí me decía datos de baja calidad, y me devolvía y me tocaba volver a inicializar el PPK. Y aquí por fin después me dejó, y ahí sí mire que ya el fix es constante, ¿sí? Pero no es que sean puntos, es la inicialización, ¿sí? Entonces yo estaba en un mismo punto, si se dan cuenta mire que está en un mismo punto, 390. Y aquí el INT es porque ya solucionó la primer pues ambigüedad, y él dice ya, oiga, ya estoy listo para trabajar cuando sale INT. Entonces yo tomé un borde vía, ¿sí? Y pues aquí me aparece fijo. Entonces vamos a ver qué tan cierto es ese borde vía. Entonces lo comparamos. Obviamente este archivo se llama ntrio ppk, entonces lo voy a buscar. Bueno, entonces aquí busco perdón, aquí, entonces este es el pantallazo de bajo árboles, y este es el pantallazo de ntrio ppk. Entonces bueno, fue un error y me equivoqué en el nombre del archivo, y se fue tal vez la O, y bueno, como está pegada la P, entonces estaba cerquita. Entonces la coordenada de la base es la misma, ¿sí? Aquí el punto 1 es este, si se dan cuenta en la parte de abajo dice borde vía 1. Entonces todos estos puntos que yo tomé dieron solución fija. En ningún momento todos los puntos que les estoy mostrando es solución flotante. Entonces son muy válidos para comparar. Entonces aquí tengo 943, 312, 829. Lo vamos a comparar con el programa. Entonces miren aquí, perdón, 943, 312, 833, ¿sí? Y tengo, mejor dicho, terminan 833 y 473. 833 y 473. Entonces voy a comparar esto. 833. Entonces aquí tengo 829 versus 833 y 473. Tengo una diferencia de milímetros, 2 milímetros. ¿Sí? Ahora miremos la altura longitudinal. 447.118. 447.118. Y aquí tengo 447.125. ¿Sí? Entonces 447.125. Voy a volver a la pantalla, y aquí tengo 447.11.8. entonces, como se pueden dar cuenta, hay una diferencia pues 12.5 de 7 milímetros. Entonces ese fijo es confiable,
¿sí? Miremos, por ejemplo, dio casi que lo mismo, podemos decir que dio lo mismo, ¿sí? Aquí decía que se guardó o que lo procesó con 1.3 centímetros y con 21 satélites, ¿sí? Entonces aquí están las características de ese punto, ¿sí? Mire que GLONASS no lo estoy usando, miremos a ver por qué. Pero GLONASS aquí sí está. Bastante curioso. Debe ser un error ahí tal vez del archivo RTCM. Bueno, entonces, o tal vez el mismo archivo, porque yo en campo a la aplicación SurveyMaster le dije que pues que pusiera todos los satélites que tuvieran un SNR mayor que 30. Tal vez pues él no me guardó datos de GLONASS, supongo. Ahora miren que el borde vía 2 aquí pasó algo y yo venía con 47, 42, 43, 44 segundos, 46, 48 y mire que de 46 se me pasó a 58, ¿sí? Aquí se me desconectó la aplicación, entonces él tuvo que volver, como quien dicen, a inicializar el fijo, ¿sí? Entonces si se sale la aplicación él vuelve a inicializar el fijo y se pierde. Entonces aquí mire que me quedó single, entonces quedó single. Ya cuando ya él lleva como 15 épocas, 20 más o menos, el muro 1 queda flotante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, analicemos el muro 1 que está flotante, ¿sí? A ver ese flotante, a ver dónde está. Entonces aquí tengo, vea, muro 1, termina en 318, 861 la norte, solo analicemos eso. 318, 861 la norte. 318, 861 la norte. 318, 861, tengo 319, 344, tengo como 70 centímetros de diferencia, ¿sí? Aquí me está diciendo que es flotante y que tiene 1.25 metros. Entonces miremos esa confiabilidad de ese flotante. La este me dice 0.70, 056, 0.70, 056. Ya aquí tengo en el muro 1 0.68, 78. Entonces tengo como un metro de diferencia. La Z me dice altura licitar 447, 208. 447, 208. Y aquí tengo 448, 78. Tengo como un metro con 50. Digamos que ese flotante pues sí es confiable, ¿sí? Está en el muro 1, ¿sí? Entonces mire que fíjese que el muro 1, vamos a mostrar cuál era el muro 1. Mire que aquí el muro 1 era aquí. Ese es un punto muy fácil para un RTK, ¿sí? Pero miren que en PPK no lo logró solucionar. Bueno, entonces ahí ya tenemos otra conclusión chiquita, ¿sí? El PPK cuando está afectado por multicaminos no es capaz de solucionarlo. Bueno, entonces aquí miren que yo ya sigo avanzando y después llego al poste, ¿sí? El poste es este. El poste es este. Aquí lo puse aquí justamente bajo esto que tienen cables, ¿sí? Bueno, entonces obviamente aquí hay una interferencia de multicaminos y demás. Miremos cómo se comportó ahí. Entonces vamos a revisar la coordenada. Dice que tengo 311, 764 y que es fijo con 9 milímetros y 29 satélites. Aquí por ejemplo mire que se utiliza GLONASS, utilizó 7 satélites, ¿sí? Y aquí por ejemplo dice que es fijo 311, 764 y vamos a comparar. 311, 764. Entonces voy a buscar el que dice poste. Bueno, aquí tengo que, ya, tal vez me quedó el código igual, pero es este. El que dice, mira, acá dice poste. 311, 760 versus 311, 764, 4 milímetros de diferencia. ¿Sí? Recordemos que esto no es RTK, es PPK versus NTRIT. Este pantallazo es de NTRIT. ¿Listo? Entonces tengo una diferencia de 4. La aquí en PPK, en NTRIT me dice 76.921. Aquí está. Entonces vamos a compararlo. Aquí tengo 76.924. Listo, entonces milímetros, menos de 3 milímetros de diferencia. Ahora vamos a comparar la altura longitudinal que es 447.24. Entonces vamos a comparar 447.24. Vamos a revisar el NTRIT 447.24.
Entonces mire que aquí tengo poste 447, 21.6, una diferencia de 2 centímetros. Entonces ese fijo es confiable, ¿sí? Pero pues miren la condición obviamente en la que está aquí. Entonces si se dan cuenta, los fijos, ¿dónde ha dado fijo? ¿Sí? En un borde vía, ¿sí? Mire aquí, en este poste, sí, prácticamente bordes de vía. Pero cuando lo pego a muros ya no da solución fija, digamos, no da solución fijada flotante. Hasta el momento no hemos encontrado flotantes falsos. Bueno, entonces siguiendo con, digamos, aquí yo como estaba haciendo un video en el celular, pues se me salió la aplicación, era por eso que se salía la aplicación. Entonces intercambiaba entre la cámara y el celular, ¿sí? Para mostrarles en dónde estaba. Entonces aquí se salió y pues me tocó volver a continuar con un archivo, ¿sí? Vamos a subirlo. Lo voy a borrar y continuamos con el archivo. Entonces voy a observación, lo subo, voy a raw binary data y aquí continúo con el archivo. Este sí es de 9 megas, ¿sí? Entonces yo aquí lo único que hice fue darle el archivo a abrir, no inicialicé, yo seguí tomando puntos como si nada, ¿sí? Y aquí lo que debo hacer a la observación es clic derecho, antena edit, face center, AT360 y aquí le pongo la altura corregida 1.052. esa era la altura de mi bastón, realmente estaba bien bajitico, también supongo que estaba siendo afectado pues por la altura propia de mi cuerpo. Bueno, entonces aquí me dice que procese, le doy procesar, le digo que ok, me voy a ir a línea base dinámica y me dice que fijó el 30% y hay 12 marquillas, ¿sí? Tuvo 37 minutos de grabación, ¿sí? Por ejemplo, el mapa que muestra, como un recorrido, ¿sí? Por ejemplo, el 4 es mi base, entonces me dice que empecé con este punto, luego empecé aquí, luego me fui para aquí, luego tomé el interior muro 1, luego seguí caminando, ¿sí? Aquí se perdió información, aquí seguí caminando, cada segundo él me toma un punto, ¿sí? Aquí por ejemplo miren ese salto tan berraco que tiene, ¿sí? Se va por allá, luego se devuelve aquí, tomo el punto de la torre, sigo caminando, tomo el punto de la torre, ¿sí? Aquí él como que él se mueve y hace como un promedio y sigue, y aquí sigue el PPK, sigo con el ejercicio y pues aquí ya termino y no guardo más puntos. Entonces ya le di detener. Entonces vamos a revisar las coordenadas, por ejemplo, de la torre y demás. Ya ustedes conocen dónde está la torre y la intersección del muro, ¿sí? Y demás. Sin embargo, pues volvamos a revisar. La torre es esta, lo puse aquí, y la intersección del muro es lo que le había mostrado acá. Entonces revisemos. Démosle Dynamic Baseline, clic derecho, ¿sí? Y hay unas maneras aquí, por ejemplo, de configurar el reporte. Yo le puedo decir reporte en HTML, él me muestra los parámetros que utilicé, las antenas que utilicé, ¿sí? Y aquí solo me muestra dos punticos, ¿sí? Me dice que el muro interior y la torre tienen estas coordenadas, float y fix. Vamos a comparar, por ejemplo, la coordenada del muro, aquí está. Entonces voy a buscar el muro tomado con Ntrit, ¿sí? Entonces aquí este mismo archivo, entonces el muro, entonces tengo 294 intersección muro, vea, y le puse 917, 294 917 la norte, y aquí tengo 294 834, hay una diferencia de como 6 centímetros, pero pues aquí es flotante, ¿sí? Aquí es flotante y me dice que tengo 1 metro de error. Pues bueno, aquí pues ya se dan cuenta que solo hay 9. Miremos termina, esto es PPK 7573, comparemos con el Ntrit 7573, aquí tengo 7431, como una diferencia de como metro con 20 más o menos, ¿sí? Bueno, y la altura litoidal tengo que es 447.37,
447.37. Aquí me voy al reporte y tengo 448.30, una diferencia de 1 metro, pero miren que está dentro de la precisión que él decía, 1.3 metros y flotante. Hasta el momento no ha arrojado soluciones flotantes falsas, es una flotante pues real. Ahora revisando las coordenadas de la torre, por ejemplo, esta es la solución PPK, dice que es fijo y tiene 1 centímetro, vamos a ver si es verdad. Entonces con Ntrip, con PPK dice que termina en 306.279 la norte, y revisemos el archivo de Ntrip. Torre 306.364, torre 306.364, y aquí torre 306.364. Tengo una diferencia de más o menos 9 centímetros, 9 centímetros, lo que quiere decir que este fijo aquí, el fix dice que es 1 centímetro. ¿Sí? Voy a revisar, bueno, ustedes no están viendo mi pantalla, pero voy a revisar esa torre en Ntrip con qué precisión la guardé. Entonces un momento, tengo que abrir el proyecto. Creo que yo puedo compartir pantalla desde el celular, ¿cierto? Sí, sí se puede. Entonces la voy a compartir para que no queden perdidos. Bueno, ahí creo que ahí estoy ya compartiendo pantalla, ¿sí ven? ¿Sí ven mi pantalla ahí? Váyanse al otro Santiago. ¿Ahí me ven? Ya, ahora sí. Listo, bien. Listo, lo importante es que no me vean a mí, sino vean mi pantalla. Bueno, entonces aquí yo me voy a la aplicación de SurveyMaster. Sí, el proyecto, mire que yo los nombré. Pero Santi, se quedó pegada, o sea, está presentando, pero se ve el HTML que estaba proyectando. O sea que me toca dejar de compartir pantalla aquí, ¿cierto? Yo creo, sí, porque no. Ya, ¿ahora sí lo ven? No, pues yo veo... No, tiene que ir a mi otro usuario y darle clic y ver lo que yo estoy haciendo. Ah, pero... No se ve, Santi. ¿No se ve? Dale otra vez compartir, a ver. Bueno, lo voy a dejar de compartir y le voy a dar clic derecho, compartir pantalla. ¿Ahí ven mi pantalla? Dice que está así, ya, sí. El celular. Listo, bien. Entonces mira, aquí tengo el proyecto en SurveyMaster, lo abro y entonces aquí voy a elemento y miro los puntos porque quiero ver cómo guardé esa torre, con qué precisión. Acá dice que lo guardé con precisiones fijas y milimétricas, 4 milímetros, 4 milímetros, 6 y 6. ¿Yo a cuál le creo? ¿Sí? ¿Al fijo del PPK o al fijo del RTK? Pues yo le creo al fijo del Ntrip porque yo sé que está utilizando el RTK Engine del chip, ¿sí? Entonces ahí, como lo pueden ver, miren, ahí pueden comparar la coordenada norte 306.36.4, 306.27, o sea hay una diferencia de 9 centímetros, es decir que este es un fijo falso. Listo, entonces la tengo 10.45.086.094 y aquí tengo 10.45.086.12.4. ¿Sí? Entonces tengo una diferencia de 3 centímetros. Bueno, la está bien. Ahora la altura litoidal aquí en Ntrip me dice que es 447.306, pero en el reporte del PPK, que ustedes no lo están viendo, tengo 447.60, una diferencia de 30 centímetros. Y aquí me decía, voy a dejar de compartir pantalla, ya miraron que se guardó pues con fijo, ¿sí? Y que se guardó con 1 centímetro en la aplicación. Sí, entonces voy a volver a compartir pantalla del computador. Esperen un momentico. Listo, ya ven mi pantalla, ¿cierto? Entonces hagamos la última comparación y quiero recalcar ese punto de la torre. Entonces ahí ven mi pantalla otra vez, ¿cierto? Sí.
Listo, perfecto. Entonces, este es el reporte. Coordenadas de PPK son estas. Entonces, y comparo con coordenadas de N-Trit. Entonces aquí tengo coordenadas de N-Trit, dice torre, 306.36.4 fijo con 1 centímetro de precisión. Y 306.36.4 y aquí tengo 306.27, esa diferencia de 9 centímetros. La este termina en 0.96 en PPK y en N-Trit termina en 12.4, o sea, diferencia de 3 centímetros. La torre en N-Trit lo guardé con 1 centímetro de precisión en la altura longitudinal y se guardó con 4.47.36. Y ahora el reporte en PPK me dice 4.47.63. Entonces la diferencia en altura fue abismal, ¿sí? Casi que 10 veces la precisión, el factor multiplicador aquí de este programa para fijos, para multicaminos, perdón, es de 10. Imagínense, o sea, un factor multiplicador muy alto, ¿sí? Ahora para altura ni se diga, mire. Decía aquí prácticamente 30 veces, porque fueron 30 centímetros, el factor multiplicador de altura longitudinal es de 30 centímetros. Entonces no podemos confiar en las soluciones fijas que arroje este programa, el Compass, ¿sí? Y más en entornos urbanos, menos en entornos urbanos, ¿sí? No podemos confiar en este programa, ¿listo? A menos de que sea de pronto un eje de la vía, a menos de que sea un puntico aquí en la mitad. Sigamos comparando puntos, ¿sí? Obviamente esa torre pues obviamente genera un efecto multicaminos tremendo, ¿no? Porque obviamente eso está emitiendo ondas, ¿sí? Para la telefonía, 4G, etcétera, y pues la 4G afecta la L1 y la L2, ¿listo? Entonces obviamente yo supongo que está siendo afectado pues por toda esta interferencia electromagnética. Ahí ya se dan cuenta que el efecto multicaminos es cierto y que necesitamos un algoritmo poderoso en el RTK que nos mitigue, ¿no? Porque nunca va a ser posible. Entonces, ¿dónde nos dio fijos reales? En los bordevías, ¿sí? En el poste, aquí. Lo curioso es que aquí dio un fijo real, pero en los muros no dio fijo real. Entonces supongo que aquí llegó la señal, rebotó en el muro y pues generó efecto multicaminos y por eso no dio solución flotante, porque no encontró la ambigüedad. Bueno, sigamos. Entonces ese PPK ya lo analizamos, cerramos el reporte. ¿Qué más tiene un reporte? Pues solo tiene esto, no tiene más. Ahí dice la proyección, el tipo de módulos que usé, el serial del módulo, el archivo, el CNV.